no está de acuerdo. Papi, ya. Aló. Aló, buenas noches. Presentamos excusas por la demora, tuvimos un problema técnico, ya llegaron los ingenieros y lograron restablecer el servicio. ¿Se está viendo? ¿Y se está escuchando bien? Ok. Vamos a hacer una oración para empezar, Señor. Te entregamos este tiempo de educación sobre gobierno. Te pedimos, Señor, que ilumines a Diego Granados, quien va a dictar esta charla en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que abran nuestras mentes, nuestro entendimiento para que podamos comprender la magnitud, la grandeza de tus enseñanzas en todas las áreas de la vida y que podamos aplicarlas cada uno de nosotros para servir mejor a nuestro país, a la sociedad y dar testimonio con nuestro comportamiento de la presencia tuya en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta noche quisiéramos precisar dos aspectos. Uno es que la charla anterior ha sido vista por 629 personas, pero no tenemos la lista de las personas que han visto la charla. Quisiéramos rogarle a las personas que no están conectadas al WhatsApp a que a través de el WhatsApp que les vamos a colocar ahorita, por favor no respondan con el fin de poderlos inscribir en el curso. ¿Por qué inscribir? Porque nosotros vamos a hacer estas primeras 7 charlas, van a ser 7 cada 15 días, y cuando culminemos, los que hayan asistido, hayan hecho las tareas, o los que hayan visto y hayan respondido, vamos a graduar a la gente en la primera etapa de la Escuela de Gobierno de Sin Muros, que va a ser la primera graduación de las personas que asisten a esta actividad. En el evento que podamos graduar a las personas que se han inscrito y que han respondido, iniciaremos una segunda etapa de la Escuela de Gobierno mucho más profunda. Y vamos avanzando en el conocimiento frente a la Escuela de Gobierno. Tercero, el libro, ahí se ve, el libro que se debe comprar es En busca de la República Hebrea, y había una tarea para el día de hoy del primer capítulo, que son 2 páginas. Este libro se está vendiendo en la librería de la iglesia, acá en el templo en Sin Muros, vale 30,000 pesos y le estamos pidiendo que lo adquieran para poder desarrollar las tareas. Y tercero, las tareas se van a responder a través del WhatsApp, al cual ustedes van a acceder de manera pronta y rápida para poder completar lo de las tareas. A continuación presento a Diego Granados. Es un líder de la iglesia de Sin Muros, ha venido desde hace unos 2 o 3 años conociendo sobre gobierno, sobre lo que es el gobierno, enterándonos y empapándonos, y Dios ha puesto también en su corazón la carga para aprender y difundir lo que Dios habla sobre este aspecto en la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo los dejo con Diego Granados. Buenas noches. ¿Será que ya se oye mejor? Las personas que están conectadas, ¿me pueden ayudar?
Bueno, lo que hoy vamos a ver es una herramienta que nosotros debemos utilizar para conocer qué es lo que nosotros estamos creyendo y por qué nosotros lo creemos. ¿Mm? Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días. ¿Mm? Vimos que teníamos 3 cosmovisiones. ¿Mm? Una cosmovisión humanista, una cosmovisión animista y una cosmovisión teísta bíblica. Ahora, hay 3 opciones. De esas 3 opciones, ¿cuántas son verdad? Una. ¿Y cuántas son mentira? 2. Entonces, ya vamos a ver por qué les estoy preguntando esto. En la cosmovisión humanista estábamos hablando de que todo es físico, de que Dios no es necesario para explicar el universo, que todo salió de una explosión. No se le da importancia a Dios y lo que yo elija de lo físico es mi Dios. Si para mí lo que realmente importa es el dinero, entonces mi Dios es el dinero. Pero si lo que a mí me interesa es el poder, entonces para mí mi Dios es el poder. Ahora, en la cosmovisión humanista es totalmente lo contrario. Entonces vemos que todo en la realidad es espiritual. Todo tiene una influencia espiritual. En esta cosmovisión vemos que todo es Dios. Entonces, Dios es el aire, Dios es el sol, Dios es la tierra. Todas las cosas son Dios. Y lo que yo elija de lo espiritual me lleva a Dios. Ojo con esos pensamientos, ¿sí? Y en la cosmovisión bíblica vemos que la realidad es espiritual, pero también es física. Vemos que Dios es necesario para explicar el universo. Y vemos que Dios es. O sea, cuando Dios dice, cuando Dios se le aparece a Moisés y dice, yo soy el que soy, estamos diciendo, Dios es. Y en esa afirmación es que se fundamenta nuestra fe. Todo proviene de Dios y todo va a Dios. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos. Ahí ya se escucha mejor, se escucha, me dice ahí. Listo, ya se escucha mejor. ¿Cómo se transmiten las cosmovisiones? ¿Cómo es que nosotros llegamos a creer las cosas que nosotros estamos creyendo? Esto no lo vimos la clase pasada, pero es muy importante que nosotros empecemos a ver cuál es la fuente real de nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que hay unas ideas que vienen de los intelectuales, ¿sí? De los filósofos, de los sociólogos, de aquellos que observan la realidad y empiezan a emitir juicios acerca de esa realidad. Esas ideas van a unas personas que se llaman artistas, ¿sí? Y los medios de comunicación. Entonces, ellos transforman esas ideas y las plasman en obras de arte, en películas, en canciones, en todo tipo de cosas que más adelante van a influir la forma de pensar de las personas. De esas ideas que han formulado, que se han plasmado en los medios de comunicación y en las artes, vienen los profesionales, las personas que tienen autoridad en diferentes medios, a hablarle a las masas, a las personas del común y a decirles si estas ideas son buenas o no, estas ideas no son buenas, ¿sí? Entonces, nosotros vimos en la diapositiva anterior el concepto animista, que es Dios es todo está conectado, todo está conectado con la naturaleza y nosotros pertenecemos a la tierra y la tierra nos pertenece. ¿Han visto alguna película que tenga ese concepto? ¿Alguno de ustedes vio Avatar? La película de esos gigantes azules y toda la cuestión. Ellos, las dos, decían que todos estamos interconectados y que todos pertenecemos a la naturaleza y bueno, toda esa cuestión, ¿sí? Y todo eso que se está moviendo, ¿qué lo promueve hoy en día? ¿Quién promueve hoy en día la idea de que nosotros pertenecemos a la tierra y la tierra nos pertenece?
los grandes ecólogos que dicen, nosotros tenemos que defender a la tierra, defender a la naturaleza, porque pertenecemos a la tierra y la tierra nos pertenece, estamos conectados. Y nosotros sin ella no somos nada. Ahora, toda mentira tiene un poquitico de verdad, ¿cierto? Porque uno puede escuchar y decir, tienen razón, tenemos que hacer lo posible por defender a la naturaleza, porque si no todos vamos a la extinción, ¿cierto? Y son ideas que van permeando la sociedad y que la gente va aceptando como propias y después van a terminar luchando por esas ideas. Ahora, teniendo en cuenta esta escalerita, porque todos de una manera o de otra nos están hablando a nosotros a través de las noticias, a través de la música, a través de las películas, ¿qué ideas realmente nos están, llenan nuestra mente? ¿Son lo que está diciendo el mundo a través de esas personas o es lo que Dios dice a través de su palabra? Porque si nosotros decimos que somos cristianos, nuestras ideas deberían venir de Cristo, ¿no? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay dos maneras en que se transmiten las cosmovisiones. Entonces, tenemos una idea horizontal, vertical, que fue la que vimos anteriormente, una escalerita que van las ideas de una persona a otra, pero también una forma horizontal. Es un individuo con una cosmovisión diferente a la de su entorno, se encarga de promover su forma de vida. Una persona que tenga una manera diferente de pensar y que las demás personas alrededor identifiquen que esa persona vive de una manera diferente, piensa de una manera diferente, es consecuente con lo que habla, entonces van a empezar a hacer, van a empezar también a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que tiene esta persona? ¿Por qué esta persona vive diferente? ¿Cierto? Hay una manera en que se pueden ver cómo las personas cambian su forma de pensar, y es a través de la exposición repetida, ¿sí? Es cuando escuchamos varias veces la misma cosa, empezamos a creer que es verdad, ¿sí? Así no tengamos argumentos o eso que nosotros estamos escuchando no tenga argumentos válidos o lógicos, de tanto escucharlo de una persona, de tanto escucharlo en las noticias, de tanto escucharlo en la radio, de tanto escucharlo en las películas, en la música, entonces empezamos a pensar que es cierto. Y hay ideas que nosotros tenemos preconcebidas que podemos pensar que son verdaderas. ¿Cómo vamos a identificar la verdad? Entonces, quiero que miren este cuadrito. Nosotros pensamos que la verdad, que solamente hay una verdad y hay una mentira, ¿cierto? Entonces, o es bueno o es malo, como las dos caras de una tarjeta, ¿sí? Si no es bueno, entonces es malo, ¿cierto? Entonces, ¿alguna vez han visto esto en los muñequitos? Que está una persona tratando de tomar una decisión y ¡plum!, se le aparece un angelito dando buenos consejos y un diablito dando malos consejos, ¿cierto? Y resulta que esa es una idea que proviene de las filosofías orientales, que lo bueno no existe sin lo malo, ni lo malo puede existir sin lo bueno, y una cosa complementa a la otra. ¿Les resulta familiar esa forma de pensar? Ahora vamos a contrastar esto con lo que Dios dice. Vamos a ver. En Zacarías 4:10 dice, porque ¿quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos?
Se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Cuando nosotros miramos el pasaje en su contexto, estamos están hablando de Zorobabel. ¿Alguien se acuerda quién es Zorobabel? ¿Quién era? No. Cuando el pueblo fue destruido y comenzaron la reconstrucción, Zorobabel fue uno de los líderes que estaban tratando de llevar a cabo esta reconstrucción. ¿Para qué sirve una plomada? Para ver si una pared está quedando derecha, ¿cierto? Recta. ¿Qué pasa si la plomada se va hacia un lado o hacia el otro lado? No está recta, está quedando torcida. Entonces, resulta que Dios nos está empezando a dar pistas desde el Antiguo Testamento acerca de lo que puede ocurrir. Vamos a ver lo que dice Amós 7, del 7 al 9. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo: Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió: probaré a mi pueblo con esta plomada. Yo ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Cuando está hablando acá de plomada, está diciendo: no está derecho lo que se está construyendo. Sus ideas no son rectas. Y cuando miramos qué es lo que va a destruir, dice: los altares paganos. La gente se había desviado hacia la forma, digamos, no estaban buscando a Dios, sino estaban buscando a otros dioses. Pero también dice: pero también voy a destruir sus santuarios. Entonces la gente había caído en una forma de pensar en la que pensaban que estaban agradando a Dios, pero no lo estaban haciendo. Entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros debemos pensar o ver cuál es la verdad que Dios quiere para nosotros? Y esto de lo que vamos a hablar es una herramienta en la que debemos estarnos evaluando todo el tiempo y en todas las esferas en las que nosotros nos movemos. Entonces, el mundo pagano dice que hay una verdad y hay una mentira, que hay bien y que hay mal. Pero en el principio bíblico o en la plomada de Dios dice: hay una verdad, un camino por el que yo les estoy mostrando que ustedes deben andar, pero se pueden desviar hacia un lado, que es la perversión de lo que yo les estoy hablando, o una mentira, que es la falsificación del mandamiento que les estoy dando. ¿Sí? Usted se puede ir muy hacia la derecha diciendo: no, esto que Dios me está diciendo no es verdad, o muy a la izquierda, digamos, siendo demasiado extremista con lo que Dios está hablando y empezando a aumentar también sus propias filosofías, sus propios pensamientos, y también se desvía. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van en un avión de aquí a Estados Unidos, se supone que sale de Bogotá y llega, digamos, a Miami en una línea recta, un vuelo de 3 horas. ¿Qué pasa si el avión se desvía un poquito, un grado? Un grado. Cambia el curso totalmente y va a llegar a otro lugar, a otro destino que no era el original que tenía, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, Dios nos ha dado a nosotros un camino que es derecho. Pero si nosotros nos desviamos, así sea un poquito, hacia un lado o hacia el otro, no vamos a llegar hacia eso que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, las dos clases de mentira que nosotros tenemos acá son la maldad
O sea, rebelión total en contra del mandamiento que Dios nos está dando, o el engaño. Esa verdad son los principios bíblicos que nosotros encontramos en la palabra. La maldad vienen siendo las filosofías de los hombres, las cosas que nosotros vemos en el mundo y de las cuales decimos, ay no, ¿cómo está de mal el mundo? Pero también hay una falsificación, que son las huecas sutilezas, las vanas palabrerías, las cosas de las cuales nosotros podemos ser tentados y seducidos para caer en ellas. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre presente? ¿Cuáles son esos pensamientos según Cristo? Según la forma de ver que Dios tiene para nosotros. Entonces, creo que no. En el mundo pagano dice, hay un bien y hay un mal. Entonces, el principio bíblico del centro de verdad dice, todo es uno, pero también hay variedad. La perversión dice, no, todo es único. Y la falsificación dice, no, todo es diverso. ¿Sí ven? Dios tiene para nosotros algo que es central y que lo puede abarcar todo. Pero nosotros tendemos a irnos siempre hacia un lado o hacia el otro. Dice acá en Isaías 5:20 al 21, hay de los que a lo malo dicen bueno y a los que lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Por qué nos podemos desviar nosotros? Porque pensamos que nosotros tenemos la razón. Si no ponemos la palabra como base siempre de lo que nosotros estamos creyendo o de lo que nosotros estamos pensando, es muy fácil que nos podamos desviar, tanto para un lado como para el otro. Entonces en Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal, sino al contrario, vence el mal con el bien. ¿Sí? Entonces cuando nosotros miramos lo mal que está el mundo, el mensaje de las canciones, y nosotros decimos, uy, no, qué mal está el mundo. No, terrible el mensaje de esta música que escucha la juventud de hoy en día. ¿Será que podemos promover un cambio? ¿Qué pasa cuando un joven me escucha a mí criticándole su música? Ajá, y más se aparta de mí, ¿cierto? Pero si yo llego con una canción que puede ser del mismo género y le digo, mira, escucha esto y comparemos el mensaje, ¿qué va a pasar? Entonces él me va a escuchar, ¿cierto? Vence el bien, vence el mal con el bien. Nosotros no podemos vencer el mal criticándolo, sino trayendo y mostrando cuál es el camino correcto, qué es lo verdadero. Ahora, una de las maneras en que nosotros más aprendemos es enseñando. O sea, esto que nosotros estamos viendo hoy, si usted llega a su casa, a las personas que no están viendo el video, que no lo han podido ver, no le diga, mires este video, no, enséñele usted mismo, ¿cierto? Ustedes están tomando nota de los versículos, ustedes los estudian en su casa, los profundizan, y después usted va a su casa o a las personas que usted conoce y les dice, miren, Dios tiene para nosotros, este es el camino. Miren, la iglesia se ha dejado meter los goles porque nos hemos ido por un lado o nos hemos ido por el otro. En todas las áreas. Nosotros estamos viendo gobierno principalmente, pero puede ser para economía, para familia, para iglesia, para todas las maneras en las que
las esferas en las que nosotros nos desenvolvemos, en todas debe ser aplicado. Entonces, en Deuteronomio 17, 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y cuando nosotros miramos el contexto de a quién Dios está hablando, estas palabras están dichas para aquellos que van a gobernar. Y le está diciendo, usted que va a gobernar, usted que va a tener algo debajo de su autoridad, debe tener cuidado en lo siguiente, en que todos los días lea esta palabra, estos mandamientos, esta ley que yo le estoy dando, para que usted no se crea más que los demás, ¿sí? Para que haga justicia y para que prolongue los días en su reino. Ahora, nosotros, dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes, lo cual quiere decir que esta palabra es para nosotros, ¿sí? Ah, no, pero es que yo no mando en ninguna parte. ¿Usted tiene hijos? Gobierna sobre sus hijos. No, es que no tengo hijos y soy soltero, no tengo a nadie absolutamente. Usted tiene que gobernarse a sí mismo. Y para poderse gobernar a sí mismo, entonces usted tiene que establecer esos principios, estas leyes en su vida, para que no sea ni siquiera injusto con usted mismo y prolongue los días de su reino. Entonces, cuando nosotros miramos lo que Dios tiene para nosotros, son muchas cosas. Cuando nosotros hablamos de gobierno, estamos hablando que comenzamos a gobernarnos nosotros mismos, por ahí comenzamos, y de ahí empezamos a permear el resto de las esferas, la familia, la iglesia, el gobierno. En 2 de Reyes 22:2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando nosotros vemos lo que la Biblia dice acerca de los reyes, ese es un versículo que juzga de cierta manera a cada rey, ¿cierto? ¿Ustedes han leído el libro de Reyes? Entonces, cuando ustedes lo miran, lo estudian y miran cada rey, la Biblia va a decir, este hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, o este no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y cuando está hablando de los reyes de Judá, que son los descendientes de David, entonces va a poner a David como si fuera ese centro de verdad y va a decir, este rey anduvo en los caminos de David su padre, o este rey no hizo conforme a David. ¿Sí se dan cuenta? Dice acá, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es decir, hacer las cosas conforme a lo que Dios le había mostrado en un principio. Segunda de Crónicas 34:2. Es lo mismo. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En Proverbios 4:27, este es un mandamiento. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, Dios nos está mostrando un camino, pero si usted se desvía hacia la derecha, puede terminar mal. Pero si usted se desvía a la izquierda, puede terminar mal, ¿cierto? Entonces debemos de andar por el camino que Él nos ha trazado. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Eso está en Isaías 30:21. Entonces, todos estos versículos que hemos visto anteriormente nos están mostrando una sola cosa, esta herramienta del centro de verdad. Hay una verdad y hay dos posibles males.
no solamente que me contradigan o no solamente que contradigan lo que Dios está hablando es malo, también es malo que se sobrepasen en ese mandamiento y lo tuerzan. Ahora vamos a empezar a ver rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, sobre cada esfera, cómo vamos a utilizar un ejemplo de cómo se utiliza este centro de verdad. Si hay preguntas, las personas que están conectadas me pueden también ir escribiendo sus preguntas. Si hay algo que no se entiende o que no está claro, para poderlo ir solucionando. Entonces, en cuanto al individuo, o sea, en cuanto a nosotros mismos, vemos, este es el centro de verdad. Cada persona es igual por imagen y semejanza. Porque cuando nosotros miramos en Génesis, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces todos somos iguales en dignidad. Nadie es superior a otro. Cada individuo es diferente y es único. Cada individuo está diseñado para el autogobierno. Cada persona tiene la libertad de decidir conociendo la verdad. Y cada persona es libre de obedecer a Dios y asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de libre albedrío, la palabra, el albedrío es hacer lo que yo quiera sin tomar en cuenta las consecuencias de esas decisiones. Por eso acá no estamos hablando de libre albedrío, estamos hablando de decidir conociendo la verdad, conociendo las consecuencias, ¿cierto? Y nosotros conocemos las consecuencias de nuestras decisiones, pero de todos modos vamos a ver cuáles son las dos desviaciones que podemos tener. Entonces, hacia la derecha está el individualismo. Yo soy más digno que el otro. Yo puedo controlarte. Yo te gobierno a ti. Tú me obedeces, yo mando. ¿Sí? Entonces, están esas relaciones de superioridad e inferioridad y de egoísmo donde todo es para ti. ¿Sí conocen la ley del embudo? ¿Sí la han escuchado? Todo para mí, nada para ti. Entonces, esa ley o esa forma de pensar es una falsificación. Pero, por otro lado, tenemos la perversión. Entonces, dice, la sociedad controla a través del Estado. La sociedad te controla cuando el gobierno civil hace lo que debe hacer el individuo. El individuo obedece a la sociedad. Entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? El estatismo, el asistencialismo, el gobierno me da todo, me da salud, me da educación, me da todo lo que yo necesito, y entonces todo eso me está llevando a depender del gobierno, y entonces él me termina controlando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién debe dar la educación de los hijos? Los padres, ¿cierto? No es que el gobierno me tenga que dar a mí la educación, porque cuando nosotros llevamos a los niños a la escuela, aprenden a sumar, a restar, a leer y a escribir, pero también aprenden muchas cosas más, inculcadas inclusive por sus propios profesores. Y después uno dice, pero ¿por qué mi hijo está pensando así? Ahora, yo tengo 2 hijos y cuando me empezaron a llegar con, papi, ¿Dios está seguro que Dios existe? Porque a mí me enseñaron en el colegio que hubo una explosión y que todo comenzó desde ahí. Y entonces usted tiene que armarse de todos los argumentos para empezar a debatir
y a quitar de las mentes de sus hijos todos esos argumentos que está aprendiendo allá. Ahora, vamos a mirar el centro de verdad de la familia. ¿Cómo se utiliza? Estoy dando ejemplos, ¿no? Porque cuando usted se examina a usted mismo, en todos sus pensamientos, delante de Dios, usted debe decirle, Señor, muéstrame cuál es la verdad y por dónde es que me estoy desviando o qué es lo que estoy haciendo. Entonces, en la familia, lo que Dios dice, el matrimonio está hecho para un hombre y una mujer, ¿cierto? Es una relación de igualdad y equidad, ¿sí? Debe haber un equilibrio. Ustedes dos, hombre y mujer, son un complemento. Este es el diseño que Dios hizo, en el que ustedes van a formar, son una base, la base de la familia es la pareja, ¿cierto? Y ustedes van a ser la fortaleza de la sociedad. Ahora, esto que yo estoy diciendo, de por sí ya va a sonar ofensivo para muchos. Vamos a ver. Entonces, en el feminismo, ¿qué dicen? ¿Quién es superior? La mujer. Ellas son autosuficientes. Ellas pueden hacerlo todo solas. Pero cuando ellas creen esto, finalmente van a sentirse frustradas. ¿Sí? No sé si ustedes han visto videos que corren por ahí por las redes sociales. Mujeres que empiezan las carreras, sus carreras profesionales, empiezan a ganar demasiado, pero finalmente los hombres no las miran, las dejan de lado, porque son demasiada competencia para ellos, finalmente terminan solas. Ahora, ¿qué es lo que quiere usted como mujer al final, realmente? Ahora, pasa lo mismo con los hombres. El hombre se cree superior. Cree que el ser hombre, Dios me hizo a mí el hombre para mandar sobre el hogar, sobre la casa. ¿Sí? Y si en esta casa se hace lo que yo diga. Y esto trae frustración no solamente para él, sino para toda su casa. ¿Por qué? Porque Dios no dijo el hombre va a mandar sobre la mujer, ni dijo la mujer va a mandar sobre el hombre. Cuando nosotros miramos lo que dice Pablo, él dice una cosa que para su época es, mejor dicho, lo hubieran podido quemar por haber dicho eso. Dice, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre en Cristo. O sea, todos son hechos igualitos. No que sean iguales en fuerza o que sean iguales en poder, no. El hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre, ¿sí? Y cuando perdemos de vista esto, es que empiezan los problemas en la familia y en la casa. Ahora vamos a ver esto en la iglesia. Acá hay palabras que nosotros debemos tener en cuenta y que por mucho tiempo hemos tenido por ciertas. Quiero que le pongan atención especial a esta primera. Dice cristiandad y dice religión. En cuanto a la iglesia tenemos que debe haber una comunión, ¿cierto? Que debe haber una religión, que la vida de Cristo en mí, por el poder del Espíritu Santo, para hacer la voluntad del Padre. Yo no hago yo no puedo hacer la voluntad de Dios por mi propia fuerza. Si no tengo al Espíritu Santo en mí, que ponga en mí el querer como el hacer de su buena voluntad y me lleve a hacerla. Nos lleva a depender de Dios. Dice que somos el cuerpo de los cristianos y la iglesia trabaja localmente.